¿Alguna vez has visto cómo un simple algodón de azúcar puede cambiar el destino de dos familias? Un domingo cualquiera en el parque de la Ciudad de México, un millonario viudo observa a una madre soltera que no puede comprar un dulce para su hijo. Su pequeña hija de 7 años le dice: «Papá, ella no puede comprarle un algodón de azúcar a su hijo». Esa frase inocente desata una cadena de eventos que nadie podría imaginar. Lo que comienza con un gesto simple de bondad se transforma en algo mucho más grande. Quédate hasta el final para descubrir cómo un acto de generosidad puede convertirse en el milagro que dos almas rotas necesitaban para volver a creer en el amor. El sol de la tarde caía tibio sobre el parque de Chapultepec mientras Marcos caminaba despacio junto a su hija Mariana. A sus 38 años, este hombre de negocios exitoso llevaba trajes impecables y relojes caros, pero nada de eso llenaba el vacío que habitaba en su pecho desde que perdió a su esposa 3 años atrás. Su rostro, aunque atractivo y bien cuidado, mostraba líneas de cansancio que ninguna fortuna podía borrar. La pequeña Mariana, con sus 7 años recién cumplidos, brincaba entre las bancas señalando los globos y los vendedores ambulantes, intentando arrancarle aunque fuera una sonrisa a su padre. Marcos la observaba con ternura, pero incluso ese amor profundo no alcanzaba para sanar la herida que guardaba en el alma. El parque estaba lleno de familias felices, risas de niños y parejas tomadas de la mano, todo lo que él había perdido y creía imposible de recuperar. «Papá, mira, a ese señor vende paletas de hielo. ¿Me compras una?», preguntó Mariana jalando la manga de la camisa beige de su padre. Marcos asintió con suavidad y sacó su cartera de cuero, pagando sin mirar siquiera el precio. Para él, el dinero nunca había sido un problema, pero tampoco había sido la solución a su soledad. Mientras Mariana lamía feliz su paleta de tamarindo, él se sentó en una banca de madera desgastada por el tiempo y observó a su alrededor. Las voces alegres de los niños jugando al fútbol en el pasto contrastaban con el silencio que reinaba en su mansión cada noche. Su empresa crecía, sus cuentas bancarias aumentaban, pero su hogar seguía siendo un mausoleo frío donde solo habitaban él, su hija y los recuerdos de una mujer que ya no volvería. Marcos suspiró hondo, preguntándose si algún día volvería a sentirse completo, si algún día la vida le daría una razón para sonreír de verdad. Mariana corrió hacia los juegos infantiles y Marcos la siguió con la mirada, asegurándose de que estuviera segura. Una brisa fresca movió las hojas de los árboles y trajo consigo el aroma dulce de los algodones de azúcar que vendían cerca de la fuente central. Ese olor le recordó los domingos de su propia infancia, cuando su madre lo llevaba al parque y todo parecía más simple, más puro. Ahora, con todo el éxito del mundo, se sentía más perdido que nunca. Su teléfono vibró en el bolsillo. Seguramente otro mensaje de trabajo, otra reunión urgente, otro contrato millonario que firmar. Lo ignoró. Por primera vez en meses, decidió simplemente estar presente, aunque esa presencia estuviera teñida de melancolía. Observó cómo Mariana subía a los columpios y pedía que la empujara, su carita iluminada por una alegría que él apenas recordaba haber sentido. Se acercó al columpio y comenzó a empujar suavemente a su hija, escuchando sus risas cristalinas que parecían música celestial en medio de tanto ruido. «Más alto, papá, más alto», gritaba Mariana con emoción, y por un instante Marcos sintió que el peso en su pecho se aligeraba un poco. Tal vez no estaba todo perdido. Tal vez en esos ojos brillantes de su pequeña había suficiente luz para guiarlo de regreso a la vida. Pero en cuanto el pensamiento llegó, también se fue, porque la realidad volvió a golpearlo como una ola fría. Cuando bajara a Mariana del columpio, tendrían que regresar a esa casa enorme y vacía, donde los pasillos resonaban con ecos de soledad, donde las habitaciones permanecían cerradas porque abrirlas significaba enfrentar la ausencia, donde cada rincón le recordaba que había construido un imperio, pero había perdido lo único que realmente importaba: una familia completa. Marcos ayudó a Mariana a bajar del columpio y ella tomó su mano con confianza absoluta.
Te amo, papá, dijo la niña de repente, mirándolo con esos ojos color miel que eran idénticos a los de su madre. Él sintió un nudo en la garganta y tuvo que agacharse para abrazarla fuerte, ocultando las lágrimas que amenazaban con escapar. Yo también te amo, mi princesa, más que a nada en este mundo, murmuró contra su cabello castaño. Se quedaron así unos segundos, padre e hija, unidos por un amor inquebrantable, en medio de un parque lleno de extraños. Cuando se separaron, Mariana señaló hacia un puesto de algodones de azúcar cerca de ellos. ¿Me compras uno, papá? Los de color rosa son mis favoritos. Marcos asintió y comenzaron a caminar hacia el puesto, sin imaginar que a pocos metros de distancia otra historia estaba desarrollándose, una historia que pronto se entrelazaría con la suya de una forma que cambiaría todo. Porque a veces, el destino nos encuentra cuando menos lo esperamos, disfrazado de un simple domingo en el parque. Beatriz apretaba la mano pequeña de Bruno mientras caminaban por el mismo parque, intentando que el niño de 5 años no notara la preocupación que oprimía su corazón. A sus 29 años, esta mujer de mirada dulce y cabello negro largo recogido en una cola de caballo, cargaba el mundo entero sobre sus hombros delgados. Su vestido sencillo color verde olivo, ya desgastado en las costuras, y sus sandalias café gastadas contaban la historia de alguien que luchaba cada día por sobrevivir. No había comido nada desde el desayuno para que Bruno pudiera tener su almuerzo completo, y ahora en su bolsillo solo quedaban algunas monedas que debía guardar para el camión de regreso a su pequeño departamento en la colonia Santa María. El parque era su escape gratuito, el único lugar donde podía darle a su hijo algo parecido a una infancia normal, aunque fuera solo por unas horas cada domingo. «Mami, mira cuántos niños jugando», dijo Bruno señalando emocionado hacia el área de juegos, sus ojos color café brillando con una inocencia que partía el alma de Beatriz. Ella sonrió con ternura, aunque por dentro sentía cómo se quebraba un poco más. Todos esos niños tenían padres que podían comprarles juguetes, ropa nueva, comida abundante. Ella apenas podía mantener un techo sobre sus cabezas. El padre de Bruno los había abandonado cuando supo del embarazo, dejándola sola con una panza creciente y un futuro incierto. Desde entonces había trabajado en lo que podía, limpiando casas, lavando ropa, cuidando niños ajenos mientras descuidaba su propia salud. Pero la crisis económica había golpeado fuerte y los trabajos escaseaban cada vez más. Llevaba 2 meses sin empleo formal y los ahorros se habían evaporado como agua en el desierto. Las noches sin dormir, calculando cuentas que nunca cuadraban, habían dibujado ojeras oscuras bajo sus ojos que el maquillaje barato ya no podía disimular. Bruno corrió hacia una banca y se sentó, moviendo sus piernitas que no alcanzaban el suelo. Beatriz se sentó a su lado y lo abrazó, respirando el aroma a jabón económico de su cabello. «¿Estás feliz, mi amor?», le preguntó, necesitando escuchar que sí, necesitando saber que a pesar de todo, su hijo aún podía sonreír. Bruno asintió con entusiasmo, pero luego su mirada se desvió hacia algo que brillaba en la distancia. Beatriz siguió la dirección de sus ojos y vio el puesto de algodones de azúcar, con esas nubes rosadas y azules que parecían sacadas de un cuento de hadas. Sintió cómo se le encogía el estómago, sabiendo lo que venía. «Mami, ¿me compras un algodón de azúcar? Por favor», suplicó Bruno con esa voz dulce que podría derretir hasta el corazón más duro. Beatriz sintió que el mundo se detenía. Tenía exactamente 18 pesos en el bolsillo. El pasaje de regreso costaba 32 pesos para ambos, y todavía faltaban 3 días para que le pagaran el favor que le había hecho a la vecina del 4º piso. «Mi cielo, hoy no puedo», dijo Beatriz con la voz quebrada, odiándose a sí misma por tener que negarle algo tan simple a su hijo. Bruno bajó la cabeza y ella vio cómo la decepción nublaba su rostita redonda. «Pero te prometo que muy pronto, cuando mami consiga trabajo, te voy a comprar el algodón de azúcar más grande que encuentre, ¿sí?». Intentó sonar esperanzada, pero las palabras salieron cargadas de una tristeza que no pudo ocultar. Bruno asintió sin decir nada, y eso fue peor que cualquier berrinche.
Su hijo estaba aprendiendo a resignarse, a no esperar demasiado de la vida, y eso le rompía el corazón a Beatriz de una forma que ningún dolor físico podría igualar. Lo abrazó más fuerte, como si con ese abrazo pudiera borrar todas las carencias, todas las noches con hambre, todas las veces que había tenido que decir no. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero las contuvo, porque si empezaba a llorar ahí, en medio del parque lleno de gente feliz, tal vez no podría parar nunca. Un grupo de niños pasó corriendo cerca de ellos, riendo y persiguiéndose unos a otros, cada uno con un helado o una golosina en la mano. Bruno los observó con anhelo, pero no dijo nada más. Beatriz sintió una mezcla de orgullo y dolor al ver lo maduro que se estaba volviendo su pequeño, demasiado maduro para sus 5 años. Se suponía que los niños de esa edad debían ser traviesos, debían pedir cosas sin entender el valor del dinero, debían creer que el mundo era un lugar mágico donde todos los deseos se cumplían. Pero Bruno ya sabía lo que significaba la palabra no. Ya entendía que mami no siempre podía, aunque quisiera con toda el alma. «Ven, vamos a ver los patos en el lago», sugirió Beatriz, intentando distraerlo, intentando que este domingo no se arruinara completamente. Bruno se bajó de la banca y tomó su mano sin quejarse, caminando a su lado con pasos cortos. Mientras avanzaban por el sendero de grava, Beatriz alzó la vista al cielo despejado y murmuró una oración silenciosa. «Dios mío, dame fuerzas para seguir adelante. Permíteme encontrar un trabajo pronto. No te pido riquezas, solo lo suficiente para que mi hijo pueda ser niño». Y sin saberlo, en ese mismo instante, a pocos metros de distancia, alguien estaba a punto de escuchar su plegaria. Mariana caminaba de la mano de su padre hacia el puesto de algodones de azúcar, cuando sus ojos se posaron en algo que la hizo detenerse en seco. A unos metros de distancia, sentada en una banca desgastada, una mujer abrazaba a un niño pequeño que miraba con tristeza hacia el mismo puesto de dulces. La escena era tan clara, tan transparente en su dolor, que incluso una niña de 7 años podía comprenderla completamente. Mariana jaló la manga de la camisa de su padre con más fuerza de lo habitual, haciendo que Marcos se detuviera y mirara hacia abajo. «¿Qué pasa, princesa?», preguntó él con suavidad, siguiendo la dirección de la mirada de su hija. Entonces lo vio. La mujer delgada de vestido verde olivo sostenía al niño contra su pecho y aunque estaban lejos, Marcos pudo notar la humedad en los ojos de ella, la forma en que sus labios temblaban mientras le hablaba al pequeño. Algo en esa imagen lo golpeó directamente en el centro del pecho, como un puño invisible que lo obligó a reconocer el sufrimiento ajeno. «Papá», susurró Mariana con voz llena de una compasión que parecía demasiado madura para su edad. Ella no puede comprarle un algodón de azúcar a su hijo. Las palabras simples, dichas con esa inocencia pura de la niñez, resonaron en los oídos de Marcos como un eco que se negaba a desvanecerse. Él observó más detenidamente a la mujer y al niño, notando los detalles que hablaban de una vida difícil, la ropa gastada pero limpia, las sandalias viejas, la forma en que ella revisaba su bolsillo con dedos temblorosos solo para volver a cerrarlo con resignación. El niño había bajado la cabeza y la mujer lo mecía suavemente, como intentando calmar un dolor que ningún abrazo podría curar completamente. Marcos sintió que algo se removía dentro de él, una emoción que había mantenido enterrada durante años, escondida bajo capas de trabajo, reuniones y una rutina que lo protegía de sentir demasiado. Pero ahí estaba, reviviendo en su pecho, recordándole que todavía era humano, que todavía podía conmoverse ante el sufrimiento de otros. «Ven conmigo, mi amor», dijo Marcos tomando con firmeza la mano de Mariana y caminando hacia el puesto de algodones de azúcar. El vendedor, un señor mayor con bigote canoso y delantal manchado de azúcar, lo saludó con una sonrisa amable. «Buenas tardes, joven. ¿Qué se le ofrece?». Marcos sacó su cartera y señaló los algodones más grandes que había en exhibición. «Quiero 2 de los más grandes que tenga, uno rosa y otro amarillo, por favor». Pagó sin esperar el cambio,
y tomó los dos algodones esponjosos que parecían nubes de colores brillantes. Mariana lo miraba con ojos llenos de admiración, como si su padre fuera un superhéroe a punto de realizar una hazaña extraordinaria. «Vamos a hacer algo bueno hoy, ¿te parece?», le preguntó Marcos a su hija, y ella asintió con entusiasmo, comprendiendo perfectamente las intenciones de su padre. Juntos caminaron hacia donde estaba sentada Beatriz con Bruno, sus pasos decididos pero llenos de una ternura que hacía tiempo Marcos no sentía. Beatriz levantó la vista cuando notó que alguien se acercaba a la banca donde estaba sentada. Un hombre alto de camisa beige y pantalones color café oscuro, acompañado de una niña bonita de vestido blanco con flores, se detuvo frente a ella con una sonrisa suave en los labios. Por un instante sintió miedo, esa desconfianza automática que desarrollas cuando la vida te ha golpeado demasiadas veces, pero algo en los ojos de ese hombre le transmitió paz. «Disculpe la interrupción», dijo Marcos con voz cálida, «pero mi hija y yo notamos que el pequeño quería un algodón de azúcar». Extendió el algodón amarillo hacia Bruno, quien miró a su madre buscando permiso, sus ojitos color café abiertos de par en completa sorpresa. Beatriz sintió que las palabras se le atoraban en la garganta, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «Por favor, acéptelo», continuó Marcos, «sería un honor para nosotros». Mariana se acercó más y le sonrió a Bruno con genuina alegría, sosteniendo su propio algodón rosa como si quisiera demostrarle que todo estaba bien, que podía aceptar sin pena. Bruno miró a su madre con ojos suplicantes, y Beatriz, con las lágrimas ya rodando libremente por sus mejillas, asintió despacio. El niño tomó el algodón amarillo con ambas manos, como si fuera el tesoro más valioso del mundo, y una sonrisa enorme iluminó su rostro. «Gracias, Señor, gracias», murmuró con voz emocionada antes de darle un mordisco pequeño a la nube dulce. Beatriz intentó hablar, intentó encontrar las palabras para expresar lo que sentía en ese momento, pero lo único que logró fue llevarse una mano temblorosa a los labios mientras sollozaba en silencio. «No tiene que agradecer nada», dijo Marcos con suavidad, entendiendo que a veces los gestos dicen más que 1000 palabras. Se agachó para quedar a la altura de Bruno y le revolvió el cabello con cariño. «Disfrútalo mucho, campeón». Luego se incorporó, miró una última vez a Beatriz con una expresión que mezclaba comprensión y respeto, y tomó la mano de Mariana. «Que tengan una hermosa tarde», se despidió mientras comenzaba a alejarse, sin esperar gratitudes adicionales, sin buscar reconocimiento. Para él, ese simple acto de bondad había sido suficiente recompensa. Pero ninguno de los dos podía imaginar que ese breve encuentro era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que el destino ya había comenzado a tejer en secreto. 4 días después del encuentro en el parque, Marcos entraba a una pequeña cafetería en la colonia Roma para una reunión de trabajo. El aroma a café recién molido y pan dulce llenaba el ambiente acogedor del lugar, decorado con cuadros de artistas locales y plantas colgantes. Su socio llegaría en 20 minutos, así que decidió pedir un café americano y revisar algunos documentos mientras esperaba. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía observar el movimiento constante de la calle. Estudiantes con mochilas, oficinistas apurados, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. La vida de la ciudad fluía con su ritmo caótico habitual, pero Marcos se sentía extrañamente tranquilo ese día. Algo había cambiado en él desde el domingo en el parque, una sensación difícil de explicar, como si una puerta cerrada en su interior hubiera comenzado a abrirse apenas un poco. El mesero le trajo su café humeante y él le dio las gracias con una sonrisa genuina, algo que sus empleados notarían como inusual en él últimamente. Mientras sorbía su café y revisaba un contrato de inversión, escuchó una voz femenina cerca del mostrador que captó su atención. «Entiendo, señora, pero de verdad necesito este trabajo. Puedo comenzar mañana mismo si es necesario». El tono era suplicante pero digno, la voz de alguien que pedía una oportunidad, no una limosna. Marcos levantó la vista por curiosidad y sintió que el corazón le daba un vuelco. Era ella, la mujer del parque.
Beatriz estaba parada frente a la dueña de la cafetería, vestida con unos pantalones negros sencillos y una blusa blanca de manga larga que se veía gastada en los puños. Su cabello negro estaba recogido en un moño bajo. Algunos mechones sueltos enmarcaban su rostro, donde se notaban las huellas del cansancio y la preocupación. La dueña, una mujer robusta de mediana edad con delantal estampado, negaba con la cabeza mientras ordenaba unas tazas detrás del mostrador. «Lo siento mucho, de verdad, pero ya tengo a 2 muchachas trabajando aquí y no puedo pagar a una más. Además, necesito a alguien que pueda quedarse hasta tarde los fines de semana». «Yo puedo quedarme tarde, no hay problema», insistió Beatriz con desesperación creciente en su voz. Sus manos se aferraban al borde del mostrador como si ese simple contacto pudiera cambiar la respuesta. «Soy muy responsable, aprendo rápido, puedo limpiar, servir, lo que usted necesite». La dueña suspiró con genuina lástima, porque claramente le dolía tener que rechazar a alguien que tanto necesitaba el empleo. «Mira, hija, te creo, pero el problema es que mencionaste que tienes un niño pequeño. ¿Qué vas a hacer con él si tienes que trabajar hasta las 10 u 11 de la noche?» Beatriz abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Esa era la pregunta que la perseguía en cada entrevista, en cada oportunidad que se presentaba. No tenía familia en la ciudad, no tenía a nadie que pudiera cuidar a Bruno mientras ella trabajaba en horarios irregulares. La vecina que a veces le hacía el favor solo podía por unas horas durante el día, nunca de noche. Era un círculo vicioso. Necesitaba trabajar para mantener a su hijo, pero no podía trabajar porque no tenía con quién dejarlo. «Entiendo», murmuró Beatriz, bajando la cabeza, intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir. No iba a llorar ahí, no delante de extraños, no otra vez. «Gracias de todos modos por su tiempo, señora». Se dio la vuelta para salir de la cafetería, sus hombros caídos en derrota, cuando escuchó una voz masculina que la hizo detenerse en seco. «Disculpe, ¿Beatriz?» Ella giró confundida y vio al hombre del parque, el que le había comprado el algodón de azúcar a Bruno, sentado en una mesa cerca de la ventana, con una taza de café frente a él. Marcos se puso de pie y caminó hacia ella con expresión amable. «Soy Marcos, nos vimos el domingo en el parque de Chapultepec». Beatriz sintió que la vergüenza le quemaba las mejillas. De todas las personas que podían presenciar su humillación, tenía que ser precisamente él, el hombre generoso que ya había sido testigo de su pobreza una vez. «Sí, lo recuerdo», respondió con voz apenas audible, deseando que la tierra se la tragara en ese mismo instante. «Gracias nuevamente por lo que hizo ese día. Bruno no ha dejado de hablar del algodón de azúcar». Marcos notó la incomodidad en sus ojos, la forma en que evitaba mirarlo directamente, y decidió ser directo pero gentil. «Escuché sin querer su conversación con la señora de la cafetería. ¿Está buscando trabajo?» Beatriz asintió, mordiéndose el labio inferior, debatiendo internamente si debía abrirse con un extraño o simplemente salir corriendo de ahí. Pero algo en la calidez de su mirada, en la ausencia total de juicio en su expresión, la hizo quedarse. «Sí, llevo buscando desde hace 2 meses. Es difícil encontrar algo que me permita estar con mi hijo cuando él me necesita». Marcos asintió comprensivo y señaló hacia su mesa. «¿Le gustaría sentarse un momento? Me encantaría platicar con usted, si tiene tiempo». Beatriz dudó mirando hacia la puerta y luego de regreso a él. Cada instinto le decía que fuera cautelosa, que no confiara tan fácilmente, pero al mismo tiempo, ¿qué tenía que perder? Ya había tocado fondo. «Está bien», aceptó finalmente, siguiéndolo hacia la mesa junto a la ventana. Se sentó en la silla que él le ofreció, colocando su bolsa gastada sobre su regazo como un escudo protector. Ninguno de los dos sabía que esa conversación casual en una cafetería estaba a punto de cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Marcos pidió otro café para él y ofreció uno a Beatriz, quien aceptó con timidez, agradecida por el gesto, pero aún incómoda con la situación. El mesero trajo 2 tazas humeantes y una canasta con pan dulce que Marcos había ordenado. «Por favor, sírvase», le dijo con naturalidad, empujando la canasta hacia ella.
Beatriz tomó una concha pequeña más por cortesía que por hambre, aunque su estómago llevaba horas reclamando alimento. Mientras sorbía el café caliente que le reconfortaba el alma, Marcos comenzó la conversación de forma casual, preguntándole sobre su hijo, su nombre, su edad. Ella respondió con cautela al principio, pero la genuina curiosidad en los ojos de él la fue relajando poco a poco. Bruno tiene 5 años, cumplirá 6 en diciembre. Es un niño muy bueno, muy tranquilo, nunca me da problemas. Su voz se llenó de orgullo maternal, ese amor incondicional que trasciende cualquier dificultad económica. Marcos escuchaba atento, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpir, dándole el espacio para compartir lo que necesitara contar. Perdone que pregunte, pero el padre de Bruno... La pregunta quedó suspendida en el aire, delicada pero necesaria. Beatriz bajó la mirada hacia su taza, observando cómo el vapor subía en espirales delgadas. Se fue cuando supo que estaba embarazada. Nunca volvió a buscarnos, nunca ha conocido a su hijo. Las palabras salieron sin emoción aparente, como si hubiera contado esa historia tantas veces que ya no le doliera, aunque ambos sabían que era mentira. Marcos sintió una mezcla de indignación y tristeza ante la injusticia de esa situación. Lo siento mucho, nadie merece pasar por eso, dijo con sinceridad. Beatriz se encogió de hombros, un gesto que intentaba restar importancia al abandono que marcó su vida para siempre. Ya pasó, ahora solo me importa sacar adelante a mi hijo, darle lo que necesita, aunque sea poco. Su determinación era evidente, incluso en la forma en que sostenía la taza, con dedos firmes a pesar del temblor interno que seguramente la consumía. Marcos admiró esa fortaleza silenciosa, esa capacidad de seguir luchando cuando todo parecía estar en contra. Escuché que el problema principal para conseguir trabajo es no tener con quién dejar a Bruno, comentó Marcos, llevando la conversación al punto que realmente le interesaba. Beatriz asintió con cansancio, como si esa misma explicación la hubiera dado cientos de veces sin resultado. Así es, no tengo familia aquí en la Ciudad de México, mis padres fallecieron hace años y no tengo hermanos. Una vecina me ayuda a veces, pero solo durante el día y por pocas horas. Ningún empleo formal acepta esa limitación. La frustración en su voz era palpable, esa sensación de estar atrapada en un laberinto sin salida. Marcos tomó un sorbo de su café, pensando cuidadosamente en cómo formular lo que estaba a punto de proponer. No quería que sonara condescendiente, no quería que ella sintiera que la estaba tratando con lástima. Esto era diferente, era una oportunidad genuina que podría beneficiar a ambos. Beatriz, voy a ser directo con usted porque creo que es una persona que valora la honestidad. Necesito contratar a alguien que se encargue de mi casa, una gobernanta. Levantó la mano antes de que ella pudiera interrumpir. Déjeme terminar, por favor. Mi esposa falleció hace 3 años y desde entonces he tenido varias empleadas, pero ninguna ha funcionado bien. Mariana, mi hija, es muy sensible y no se adapta fácilmente a extraños. Necesito a alguien responsable, cariñosa, que entienda lo que es criar a un hijo con amor verdadero. Beatriz lo escuchaba con los ojos muy abiertos, sin atreverse a respirar siquiera, temiendo que cualquier movimiento rompiera el hechizo de lo que estaba escuchando. El trabajo incluiría limpieza general, cocinar, ayudar con Mariana cuando yo tenga que trabajar hasta tarde. El salario sería de 12,000 pesos al mes, con días libres los domingos y prestaciones de ley. La cifra hizo que Beatriz sintiera que el corazón se le salía del pecho. 12,000 pesos era más de lo que había ganado en sus mejores épocas. Pero entonces llegó la parte que ella ya esperaba, la razón por la que esto sonaba demasiado bueno para ser verdad. Sé que su problema es Bruno, continuó Marcos con suavidad, y por eso quiero ofrecerle algo adicional. En mi casa hay espacio de sobra. Tengo una habitación para empleados con baño privado que nunca uso. Si usted acepta, puede vivir ahí con su hijo, sin costo adicional, con comida incluida para ambos. Beatriz sintió que las lágrimas comenzaban a brotar sin permiso, rodando por sus mejillas, mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Tenía que ser una broma cruel, una ilusión de su mente desesperada.
¿Por qué?, preguntó con voz quebrada, necesitando entender las razones detrás de tanta generosidad. ¿Por qué haría esto por mí? Ni siquiera me conoce. Marcos sonrió con ternura, recordando ese momento en el parque, cuando su hija le había abierto los ojos a algo que había estado ignorando. Porque ese día en el parque, cuando mi hija me dijo que usted no podía comprarle un algodón de azúcar a su hijo, me di cuenta de algo importante. Me di cuenta de que había estado tan encerrado en mi propio dolor que había olvidado ver el sufrimiento de otros. Y también me di cuenta de que necesito ayuda en mi casa, ayuda de alguien real, alguien que entienda lo que significa amar a un hijo por encima de todo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, mirándola directo a los ojos. No es caridad, Beatriz. Es un trabajo real, con responsabilidades reales. Usted haría mucho por mí y por Mariana, y yo le ofrezco la oportunidad de tener estabilidad para usted y para Bruno. Es un intercambio justo. Pero en el rostro de Beatriz había algo más que gratitud. Había también miedo, ese terror paralizante de atreverse a creer que algo bueno finalmente podía sucederle. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video y comenta Dios provee. Beatriz se secó las lágrimas con el dorso de la mano, intentando recuperar la compostura mientras su mente procesaba la propuesta que acababa de recibir. Yo no sé qué decir, murmuró con voz entrecortada, sus dedos apretando la taza de café como si fuera su único ancla a la realidad. Es demasiado generoso, señor Marcos, pero no puedo aceptar. Las palabras salieron dolorosamente de su boca, cada sílaba pesando como plomo. Marcos frunció el ceño, sorprendido por el rechazo. ¿Por qué no? Pensé que era exactamente lo que necesitaba. Beatriz negó con la cabeza, avergonzada de tener que explicar lo que sentía. No quiero que piense que soy una aprovechada, que acepto por lástima. Usted y su hija ya fueron muy amables conmigo en el parque. No puedo pedirle más, no estaría bien. Su dignidad brillaba incluso en medio de su desesperación, ese orgullo que la había mantenido de pie durante todos estos años difíciles. Marcos comprendió entonces que no estaba lidiando con alguien que buscaba limosna, sino con una mujer de principios inquebrantables que prefería sufrir antes que sentirse en deuda. «Beatriz, míreme», pidió Marcos con firmeza pero sin dureza. Ella levantó la vista, sus ojos color café todavía húmedos, pero llenos de una fortaleza admirable. «Esto no es lástima. Si yo quisiera dar caridad, simplemente le daría dinero y ya. Pero eso no ayudaría realmente a ninguno de los dos. Lo que le estoy ofreciendo es un empleo honesto, donde usted trabajará y yo le pagaré por ese trabajo. El hecho de que incluya vivienda no es diferente de otras empresas que dan hospedaje a sus empleados». Se reclinó en su silla, permitiendo que sus palabras se asentaran. «Además, seré completamente honesto con usted. Necesito a alguien en quien confiar en mi casa. Mariana ha sufrido mucho desde que perdió a su madre. Las empleadas que he contratado solo ven su trabajo como un cheque de pago, sin involucrarse emocionalmente. Pero cuando vi cómo cuida a Bruno, cómo lo abraza y lo protege, supe que usted es diferente. Usted sabe lo que es ser madre de verdad». Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Beatriz, esa validación de que su mayor esfuerzo, su amor por Bruno, tenía valor ante los ojos de alguien más. «Pero, señor Marcos», insistió Beatriz, aún resistiéndose a aceptar lo que parecía un sueño imposible, «no tengo referencias formales, no terminé la preparatoria porque tuve que empezar a trabajar muy joven. Solo he trabajado limpiando casas, cuidando niños, lavando ropa. No soy una empleada profesional». Su voz temblaba con inseguridad, exponiendo todas las dudas que la habían perseguido durante años. Marcos negó con la cabeza, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Las mejores personas que he conocido en mi vida no tenían títulos universitarios. Mi propia madre solo estudió hasta la secundaria y fue la mujer más sabia que jamás conocí. Lo que importa es el carácter, la honestidad, el corazón. Y yo veo todo eso en usted». Se inclinó nuevamente hacia adelante, su mirada intensa pero amable. «Deme una oportunidad de ayudarla, y démosle a usted la oportunidad de ayudarme a mí».
Es una situación donde todos ganamos, incluyendo nuestros hijos que podrían tener compañía uno del otro. La mención de los niños tocó una fibra especial en Beatriz, porque si había algo que le dolía más que su propia soledad, era ver a Bruno sin amigos, sin otros niños con quienes jugar. Beatriz cerró los ojos por un momento largo, respirando profundo, debatiendo internamente entre el miedo y la esperanza. Cuando los abrió de nuevo, había tomado una decisión. ¿De verdad puedo traer a Bruno? ¿No le molestará tener a un niño corriendo por su casa? Su voz sonaba casi infantil en su necesidad de confirmación. Marcos rió suavemente, un sonido cálido que iluminó su rostro usualmente serio. Beatriz, mi casa ha estado demasiado silenciosa durante 3 años. Un poco de ruido de niños es exactamente lo que necesita. Además, creo que Mariana estaría encantada de tener a alguien con quien jugar. Se la pasa sola la mayor parte del tiempo. Beatriz sintió cómo la resistencia dentro de ella comenzaba a desmoronarse, como un muro de ladrillos cayendo uno por uno. Entonces, ¿cuándo querría que empezara? Preguntó con voz apenas audible, todavía sin creer completamente que esto estuviera sucediendo. ¿Qué le parece el próximo lunes? Eso le da unos días para arreglar sus cosas, avisar en su departamento actual, preparar a Bruno. Marcos sacó una tarjeta de presentación de su cartera y escribió algo en el reverso. Esta es mi dirección en las lomas de Chapultepec, y este es mi número de celular. Llámeme si tiene cualquier duda o si necesita ayuda con la mudanza. Beatriz tomó la tarjeta con manos temblorosas, observando la dirección escrita con letra clara y firme. Las lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Un lugar donde ella nunca había imaginado siquiera visitar, mucho menos vivir. Gracias, señor Marcos, susurró, su voz cargada de emoción. No sabe lo que esto significa para mí y para mi hijo. Le prometo que no se va a arrepentir. Voy a trabajar muy duro. Marcos extendió su mano sobre la mesa y ella la estrechó, sellando un acuerdo que iba más allá de lo laboral. Un pacto silencioso de respeto mutuo y esperanza compartida. Lo sé, respondió él con convicción, y yo le prometo que en mi casa será tratada con dignidad y respeto, tanto usted como Bruno. Se pusieron de pie al mismo tiempo, y por un momento se quedaron ahí parados, 2 extraños que el destino había juntado en circunstancias extraordinarias. Marcos pagó la cuenta y caminaron juntos hacia la salida de la cafetería. En la puerta, antes de despedirse, Beatriz lo miró una última vez, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. Dios lo bendiga, señor Marcos. De verdad. Él asintió con suavidad, conmovido por la sinceridad en sus palabras. Nos vemos el lunes, Beatriz. Y por favor, solo llámeme Marcos. Mientras ella se alejaba por la calle con paso más ligero que cuando había llegado, Marcos se quedó observándola, preguntándose si acababa de tomar la mejor decisión de su vida o si estaba abriendo una puerta que cambiaría todo lo que conocía. El lunes por la mañana llegó más rápido de lo que Beatriz esperaba. Parada frente al portón enorme de hierro forjado con sus 2 maletas gastadas y Bruno aferrado a su mano, sintió que las piernas le temblaban. La casa frente a ella era una mansión de 2 pisos con fachada color beige, ventanas amplias y un jardín perfectamente cuidado que parecía salido de una revista. «Mami, ¿aquí vamos a vivir?», preguntó Bruno con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar la magnitud de lo que veía. Beatriz tragó saliva y asintió, apretando el botón del intercomunicador con dedos nerviosos. «Buenos días, soy Beatriz», anunció con voz temblorosa. Segundos después, el portón comenzó a abrirse con un zumbido suave, revelando un camino de piedra que llevaba a la entrada principal. Caminaron lentamente, Bruno mirando todo con asombro, mientras Beatriz intentaba calmar los nervios que amenazaban con paralizarla. Antes de que llegaran a la puerta, ésta se abrió y apareció Marcos con una sonrisa acogedora, vestido de forma casual con jeans y una camisa gris. «Bienvenidos», dijo con calidez genuina, agachándose para quedar a la altura de Bruno. «Tú debes ser el joven Bruno, ¿verdad?».
Bruno asintió tímidamente, escondiéndose un poco detrás de las piernas de su madre. Marcos rió suavemente y se incorporó, tomando las maletas de Beatriz antes de que ella pudiera protestar. «Pasen, por favor, les mostraré la casa». El interior era aún más impresionante que el exterior. Pisos de mármol brillante, escaleras de madera con barandal elegante, lámparas de cristal que colgaban del techo alto. Todo estaba impecablemente limpio, pero sentía frío, como un museo donde nadie realmente vivía. Beatriz notó la falta de fotografías familiares en las paredes, la ausencia de desorden que normalmente traen los niños, el silencio que lo envolvía todo. «La casa tiene 5 habitaciones», explicó Marcos mientras caminaban por el pasillo principal, «pero solo usamos 2, la mía y la de Mariana. El resto están cerradas desde...». Se detuvo, sin necesidad de terminar la frase. Beatriz comprendió inmediatamente. Desde que murió su esposa, desde que esta casa dejó de ser un hogar y se convirtió en un refugio solitario. «Su habitación está aquí», continuó Marcos, abriendo una puerta al final del primer piso que daba a una habitación amplia y luminosa con una cama matrimonial, un ropero espacioso y un baño privado. «Es perfecta», murmuró Beatriz, sin poder creer que ese espacio tan hermoso sería suyo. «Y para ti, campeón», dijo Marcos mirando a Bruno con una sonrisa, «tengo una sorpresa». Abrió otra puerta contigua que revelaba una habitación más pequeña pero igual de acogedora, pintada de color verde claro, con una cama individual y una cómoda de madera. «Pensé que tal vez querrías tu propio cuarto, ¿te gusta?». Bruno soltó la mano de su madre por primera vez y corrió hacia adentro, tocando las paredes como si no pudiera creer que fueran reales. «¿Es mío? ¿De verdad?». Su voz estaba llena de incredulidad y emoción pura. Beatriz sintió que las lágrimas amenazaban con salir otra vez. En el departamento donde vivían antes, compartían un cuarto minúsculo donde apenas cabía un colchón en el suelo. Bruno nunca había tenido su propia cama, mucho menos su propio espacio. «Es todo tuyo», confirmó Marcos, claramente satisfecho con la reacción del niño. «Puedes decorarlo como quieras, ponerle pósters, juguetes, lo que te haga feliz». Bruno corrió de regreso hacia su madre y la abrazó fuerte. «Gracias, mami, gracias». Beatriz lo abrazó con fuerza, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Marcos les dio un momento de privacidad, comprendiendo la magnitud de lo que significaba para ellos, algo que para otros sería simplemente normal. Después de que Beatriz y Bruno dejaran sus pocas pertenencias en las habitaciones, Marcos los llevó a un recorrido completo por la casa. Les mostró la cocina amplia y moderna con electrodomésticos de acero inoxidable que Beatriz apenas sabía cómo usar, la sala de estar con muebles elegantes que parecían demasiado perfectos para sentarse en ellos, el comedor formal que evidentemente nunca se utilizaba. «Siéntanse libres de usar todo», aclaró Marcos, notando la incomodidad de Beatriz al tocar las cosas. «Esta es su casa ahora también. Quiero que se sientan cómodos, no como empleados que tienen prohibido respirar». Sus palabras eran sinceras, pero Beatriz sabía que tomaría tiempo acostumbrarse a tanta opulencia. Terminaron el recorrido en el jardín trasero, donde había juegos infantiles que claramente no habían sido usados en mucho tiempo. «Mariana solía jugar aquí cuando era más pequeña», explicó Marcos con nostalgia en la voz, «pero ahora prefiere estar en su cuarto». Justo en ese momento, como si la hubieran invocado, apareció Mariana en la puerta corrediza de cristal que daba al jardín. La niña llevaba puesto un vestido amarillo con sandalias blancas, su cabello castaño suelto sobre los hombros. Cuando vio a Bruno, sus ojos se iluminaron con genuina alegría. «¡Bruno!», exclamó Mariana corriendo hacia él con una sonrisa enorme. El niño, que había estado explorando los columpios, se detuvo sorprendido al escuchar su nombre. «¿Te acuerdas de mí? ¿Del parque? ¿Del algodón de azúcar?». Bruno asintió tímidamente, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. «Ven, te voy a enseñar mi cuarto. Tengo muchos juguetes que podemos compartir», dijo Mariana tomándolo de la mano sin esperar respuesta. Los dos niños corrieron hacia adentro, sus risas llenando repentinamente el espacio vacío que había existido en esa casa
durante tanto tiempo. Marcos y Beatriz se quedaron solos en el jardín, observando cómo los pequeños desaparecían escaleras arriba. Nunca la había visto así de emocionada, admitió Marcos con voz suave, una mezcla de sorpresa y alivio evidente en su expresión. Bruno tampoco, respondió Beatriz, sintiendo cómo algo cálido se expandía en su pecho. No tiene amigos, no he podido pagarte clases o actividades donde pueda conocer a otros niños. Se miraron por un momento, dos padres solteros reconociendo en el otro la misma lucha, el mismo amor incondicional, la misma culpa por no poder dar más. Bueno, dijo Marcos rompiendo el silencio con una sonrisa genuina, parece que eso está a punto de cambiar para ambos. Y en ese instante, mientras el sol de la mañana iluminaba el jardín revivido por las risas infantiles, algo comenzó a sanar en aquella casa que había estado llorando en silencio durante 3 largos años. Los primeros días en la mansión pasaron como un sueño del que Beatriz temía despertar. Cada mañana se levantaba temprano, aún sin acostumbrarse a la comodidad de un colchón suave y sábanas limpias que olían a lavanda. Preparaba el desayuno en aquella cocina enorme, asegurándose de que Bruno comiera bien antes de que Mariana bajara. Los niños desayunaban juntos en la barra de la cocina, platicando y riendo como si se conocieran de toda la vida. Marcos bajaba después, ya vestido con traje para ir a trabajar, y se unía a ellos por unos minutos antes de partir. Beatriz notaba cómo sus ojos se suavizaban al escuchar las voces alegres de los niños, cómo una sonrisa genuina había comenzado a reemplazar esa expresión seria que parecía permanente en su rostro. Ella se dedicaba a sus labores con esmero casi obsesivo, limpiando cada rincón, cocinando comidas caseras que llenaban la casa de aromas que habían estado ausentes demasiado tiempo. Quería demostrarle a Marcos que había tomado la decisión correcta, que ella valía la oportunidad que le había dado. Pero más allá del trabajo, estaba descubriendo algo que no esperaba. Una sensación de pertenencia, de hogar, de familia que creía perdida para siempre. Una tarde de miércoles, mientras Beatriz doblaba ropa recién lavada en el cuarto de servicio, escuchó un grito agudo que la hizo soltar todo y correr escaleras arriba. Encontró a Mariana en el pasillo, sosteniendo su rodilla con lágrimas rodando por sus mejillas. «Me caí de las escaleras», sollozaba la niña, su voz entrecortada por el llanto. Beatriz se arrodilló inmediatamente frente a ella, revisando con cuidado la rodilla raspada que sangraba ligeramente. «Tranquila, mi cielo, no es nada grave», dijo con voz suave y maternal, esa misma voz que usaba con Bruno cuando se lastimaba. Tomó a Mariana en brazos con facilidad y la llevó al baño, donde limpió la herida con agua tibia y jabón mientras le hablaba con ternura para distraerla del ardor. «Eres muy valiente, ¿lo sabías? Mucho más valiente que muchos adultos que conozco». Mariana la miraba con ojos grandes y brillantes, no de dolor, sino de algo más profundo, algo que había estado buscando sin saber cómo encontrarlo. Beatriz le puso una curita con dibujitos de mariposas y le dio un beso suave sobre la rodilla. «Ahí está, como nueva. El beso mágico siempre funciona». Mariana sonrió a través de las lágrimas y, sin previo aviso, abrazó a Beatriz con fuerza alrededor del cuello. «Gracias, Beatriz. Eres como una mami». Las palabras golpearon a Beatriz directamente en el corazón, llenándola de una emoción tan intensa que tuvo que cerrar los ojos para no llorar. Abrazó a la niña con cuidado, meciéndola suavemente como hacía con Bruno. «Y tú eres una niña muy especial», susurró contra su cabello, sintiendo cómo se formaba un lazo invisible entre ellas, algo que iba más allá del trabajo, más allá de las obligaciones laborales. Cuando Mariana finalmente se separó, su sonrisa era radiante, toda la tristeza del golpe olvidada completamente. «¿Puedo ir a jugar con Bruno?», preguntó con entusiasmo renovado. Beatriz asintió, observando cómo la pequeña bajaba las escaleras con más cuidado esta vez, corriendo hacia el jardín donde Bruno construía castillos imaginarios con piedras. Esa noche, cuando Marcos regresó del trabajo,
Mariana le contó toda la historia con dramatismo infantil, exagerando el tamaño de la herida y la valentía con que la había soportado. Y Beatriz me curó con su beso mágico, papá, igual que mamá solía hacer. Marcos miró a Beatriz por encima de la cabeza de su hija, sus ojos transmitiendo una gratitud que las palabras no podían expresar. Ella simplemente asintió con modestia, sintiendo que tal vez, solo tal vez, estaba haciendo algo más que simplemente trabajar en esa casa. Los días se convirtieron en semanas, y una rutina reconfortante se estableció en la mansión de las Lomas. Las mañanas traían desayunos ruidosos con los niños peleando juguetonamente por el último hot cake. Las tardes se llenaban con tareas escolares supervisadas por Beatriz mientras preparaba la cena. Y las noches terminaban con cenas familiares donde todos compartían cómo había sido su día. Marcos comenzó a llegar más temprano del trabajo, ansioso por esos momentos alrededor de la mesa que habían estado ausentes de su vida durante tanto tiempo. Beatriz cocinaba platillos tradicionales mexicanos que llenaban la casa de aromas caseros: mole poblano, enchiladas verdes, arroz rojo, frijoles refritos. No había comido así desde que mi madre vivía, confesó Marcos una noche después de repetir su porción de chile relleno. Su comentario hizo sonreír a Beatriz, quien descubrió que cocinar para alguien que apreciaba genuinamente su comida era uno de los placeres más simples pero más satisfactorios de la vida. Los niños se volvieron inseparables, Bruno siguiendo a Mariana a todas partes como su sombra pequeña, y ella adoptando el papel de hermana mayor con sorprendente naturalidad. Jugaban en el jardín hasta que oscurecía, construyendo fortalezas con sábanas viejas, persiguiéndose entre los árboles, inventando historias elaboradas donde eran superhéroes salvando el mundo. Un sábado por la noche, después de acostar a los niños que se habían quedado dormidos viendo una película en la sala, Marcos invitó a Beatriz a tomar un café en la terraza trasera. Ella aceptó con cierta timidez, aún no acostumbrada completamente a interactuar con él fuera del contexto de trabajo. Se sentaron en las sillas de mimbre bajo las estrellas, el aire fresco de octubre acariciando sus rostros. «Quiero agradecerte», comenzó Marcos, su voz sincera en la tranquilidad de la noche. «Has traído vida a esta casa de una forma que no imaginé posible. Mariana está cambiando, sonríe más, habla más, está feliz de verdad». Beatriz removió su café, mirando el remolino oscuro en la taza. Ella es una niña maravillosa. Solo necesitaba sentirse amada, sentir que alguien estaba ahí para ella. Marcos asintió, su mirada perdida en el jardín oscuro. Después de que perdí a mi esposa, me cerré emocionalmente. Pensé que protegía a Mariana manteniéndola alejada del dolor, pero en realidad solo la estaba alejando de la vida. Su confesión era vulnerable, honesta, despojada de las defensas que normalmente mantenía. «Tú me has hecho recordar que vivir no significa solo existir, significa conectar, sentir, atreverse a ser feliz otra vez». Beatriz lo escuchaba en silencio, sintiendo cómo algo cambiaba en el aire entre ellos, algo sutil pero innegable. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos como testigos silenciosos, ambos sintieron el inicio de algo que ninguno se atrevía todavía a nombrar, pero que crecía inevitable como las flores que habían comenzado a brotar nuevamente en aquel jardín olvidado. 3 meses habían pasado desde que Beatriz y Bruno llegaron a la mansión, y el cambio era innegable para cualquiera que conociera a esa familia. La casa que antes parecía un museo frío, ahora vibraba con energía, con risas que rebotaban en las paredes, con el aroma constante de comida casera, con juguetes regados por el suelo que Beatriz recogía cada noche con una sonrisa en los labios. Mariana había florecido como una flor después de la lluvia. Sus calificaciones en la escuela mejoraron notablemente. Participaba más en clase. Había hecho nuevas amigas que venían a visitarla los sábados. Bruno también prosperaba. Había ganado peso saludable. Sus mejillas ahora redondas y rosadas, sus ojos brillantes sin esas ojeras de preocupación que ningún niño debería tener. Pero lo más notable era la transformación en Marcos.
El hombre serio y distante que vivía enterrado en el trabajo había dado paso a un padre presente, a alguien que llegaba temprano para cenar con su familia, que jugaba con los niños en el jardín, que reía con facilidad. Y cada vez que sus ojos se encontraban con los de Beatriz a través de la mesa durante la cena, algo chispeaba entre ellos, algo que ambos sentían, pero ninguno se atrevía a mencionar aún. Una tarde de domingo, Marcos entró a la cocina donde Beatriz preparaba agua de Jamaica, moviéndose con la gracia natural de alguien que finalmente se sentía en casa. «Beatriz, tengo una idea», anunció con entusiasmo que ella rara vez había visto en él. «¿Qué te parece si vamos todos al parque de Chapultepec mañana? Los niños tienen el día libre de la escuela por el puente». Beatriz se giró sorprendida, secándose las manos en el delantal bordado que Mariana le había regalado. «¿Al parque? ¿Todos juntos?». Su voz traicionaba la emoción que intentaba contener. Marcos asintió, acercándose más a ella, apoyándose en la barra de la cocina. «Sí, como una familia. Porque eso es lo que somos ahora, ¿no crees?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado más profundo del que aparentaban. Beatriz sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Sí», respondió con suavidad, «eso es lo que somos». Marcos sonrió de esa forma que hacía que sus ojos se arrugaran en las esquinas, esa sonrisa genuina que antes era tan rara y ahora aparecía con frecuencia. «Entonces está decidido. Salimos temprano, llevamos comida para un picnic, dejamos que los niños jueguen hasta cansarse». El lunes amaneció con un cielo despejado, perfecto para el paseo planeado. Los niños despertaron emocionados, vistiéndose rápidamente y bajando las escaleras corriendo con mochilas llenas de juguetes. Beatriz había preparado una canasta enorme con sándwiches, fruta picada, jugos naturales y galletas caseras. Marcos manejó su camioneta negra hacia Chapultepec, mientras los niños cantaban canciones infantiles en el asiento trasero, Bruno inventando letras graciosas que hacían reír a Mariana a carcajadas. Beatriz miraba por la ventana, observando la ciudad pasar, recordando todos los domingos que había caminado por esas mismas calles sin dinero, cargando la pesada mochila de la angustia y la preocupación. Ahora iba sentada cómodamente, con el estómago lleno, sin deudas que la ahogaran, con un niño feliz cantando atrás. «¿En qué piensas?», preguntó Marcos notando su silencio. Ella lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas de gratitud. «En lo diferente que es todo ahora, en cómo la vida puede cambiar en un instante cuando menos lo esperas». Marcos extendió su mano y tomó la de ella, entrelazando sus dedos en un gesto que se sentía completamente natural, como si sus manos hubieran sido diseñadas para encajar perfectamente. «Gracias a Dios por ese día en el parque», murmuró él, y ella asintió apretando su mano con ternura. Llegaron al parque y encontraron un lugar perfecto bajo un árbol grande cerca del lago, donde extendieron una manta colorida y descargaron la canasta de comida. Los niños corrieron inmediatamente hacia los juegos, gritando con alegría pura. Marcos y Beatriz se quedaron sentados en la manta, observándolos jugar, disfrutando del sol tibio de noviembre. «Beatriz», comenzó Marcos, después de un rato de silencio cómodo, su voz seria pero suave. Ella se giró hacia él, notando la intensidad en su mirada. «Estos últimos meses han sido los mejores que he tenido en años. Y no es solo porque la casa esté ordenada o porque la comida sea deliciosa. Es por ti. Por cómo me haces sentir vivo otra vez. Por cómo cuidas a Mariana como si fuera tu propia hija. Por cómo me sonríes cada mañana, haciendo que quiera enfrentar el día». Beatriz sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, su corazón martillando contra sus costillas. «Marcos», susurró, pero él levantó una mano suavemente. «Déjame terminar, por favor. Sé que comenzamos esto como un arreglo laboral, pero se ha convertido en algo más, al menos para mí. No quiero que seas solo la gobernanta. Quiero que seas parte de esta familia de verdad, de forma permanente». Sus ojos buscaban los de ella con vulnerabilidad absoluta
esperando, temiendo, anhelando. «Yo siento lo mismo», confesó Beatriz, las lágrimas finalmente liberándose por sus mejillas. «Me enamoré de esta vida, de Mariana, de despertar cada día en esa casa que se ha vuelto mi hogar». Hizo una pausa, respirando temblorosamente. «Y me enamoré de ti, de tu bondad, de cómo amas a tu hija, de cómo me hiciste sentir digna otra vez cuando yo creía que no merecía nada bueno». Marcos sintió que el pecho se le llenaba de una calidez abrumadora, de una felicidad que había creído imposible de volver a experimentar. Se inclinó hacia ella despacio, dándole tiempo para alejarse si quería, pero ella no se movió. Sus labios se encontraron en un beso suave, dulce, lleno de promesas silenciosas y esperanzas compartidas. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo con lágrimas en los ojos. «Papá, Beatriz, vengan a empujarnos en los columpios», gritó Mariana desde los juegos, completamente ajena al momento trascendental que acababa de ocurrir. Bruno corrió hacia ellos tomando la mano de su madre. «Mami, ¿viste qué alto subí en el resbaladero?». Beatriz rió limpiándose las lágrimas y poniéndose de pie. «Lo vi, mi amor. Fuiste muy valiente». Marcos se levantó también, tomando su mano otra vez mientras caminaban juntos hacia donde los niños los esperaban. Y en ese instante, bajo el cielo azul de la Ciudad de México, 4 corazones que habían estado rotos encontraron la forma de sanar juntos, de convertirse en algo más fuerte, más hermoso de lo que nunca habían sido por separado. 6 meses después, un domingo cálido de mayo, Marcos despertó con el sonido de risas infantiles provenientes del jardín. Se estiró en la cama, sintiendo una paz profunda que se había vuelto constante en su vida. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando a Beatriz jugando con los niños, persiguiéndolos entre los árboles mientras ellos chillaban de alegría. Ella llevaba puesto un vestido floreado color durazno que él le había regalado la semana anterior, su cabello negro brillando bajo el sol de la mañana. Había algo diferente en ella ahora, una luz interior que irradiaba confianza y felicidad. Ya no era la mujer asustada y derrotada que había conocido en el parque hace casi un año. Era fuerte, segura, amada, y él la amaba con una intensidad que lo sorprendía cada día. Se vistió rápidamente y bajó al jardín, donde Bruno y Mariana corrieron hacia él gritando su nombre. «Papá Marcos, mira lo que hicimos», exclamó Bruno, llamándolo así naturalmente, como si siempre hubiera sido su padre. El niño le mostró un dibujo que habían hecho juntos, 4 figuras tomadas de la mano con un sol grande arriba y la palabra familia escrita con crayones de colores. Marcos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Es hermoso, campeón», logró decir, abrazando a ambos niños contra él. Beatriz se acercó con una sonrisa radiante, limpiándose el pasto de las rodillas del vestido. «Buenos días, dormilón», lo saludó con esa dulzura que hacía que todo en su mundo se sintiera correcto. «Buenos días, mi amor», respondió él, besándola suavemente sin importarle que los niños los estuvieran viendo. Ellos ya se habían acostumbrado a esas muestras de afecto, de hecho las celebraban con risitas cómplices. «Tengo una sorpresa para todos», anunció Marcos con misterio en la voz. «¿Qué les parece si vamos al parque de Chapultepec hoy?». Los niños saltaron emocionados, pero Beatriz lo miró con curiosidad, notando algo especial en su tono. «¿Solo al parque?», preguntó con suspicacia juguetona. Marcos sonrió enigmáticamente. «Tal vez haya algo más, ya verán». 1 hora después, estaban todos en la camioneta, dirigiéndose hacia el lugar donde todo había comenzado. El trayecto se llenó con la música favorita de los niños, con conversaciones alegres sobre la escuela, sobre los planes para el verano que se acercaba. Beatriz miraba a Marcos de reojo, intrigada por lo que estaba planeando, pero él mantenía su expresión neutral, disfrutando del suspenso que había creado. Llegaron al parque y Marcos los guió hacia el mismo lugar exacto donde se habían encontrado por primera vez, cerca del puesto de algodones de azúcar que todavía funcionaba, con el mismo vendedor de bigote canoso. Los niños corrieron adelante, pero Marcos tomó la mano de Beatriz, deteniéndola. «Espera un momento», pidió con suavidad.
Ella se detuvo mirándolo con ojos interrogantes. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó él señalando alrededor. Beatriz asintió, las memorias inundándola con intensidad. ¿Cómo olvidarlo? Aquí estaba sentada sintiéndome la mujer más miserable del mundo, sin poder comprarle un algodón de azúcar a mi hijo. Su voz se quebró ligeramente al recordar ese dolor. Y luego apareciste tú, como un ángel enviado por Dios. Marcos sonrió, sacando algo de su bolsillo. Que ese día, mi hija me enseñó a ver más allá de mi propio sufrimiento. Me enseñó que la bondad puede cambiar vidas, y tú me enseñaste que el amor puede aparecer cuando menos lo esperas, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Abrió la pequeña caja de terciopelo que había sacado, revelando un anillo sencillo pero hermoso de oro, con un diamante pequeño que brillaba bajo la luz del sol. Beatriz, ¿me harías el honor de casarte conmigo? ¿De hacer oficial lo que ya somos en el corazón, una familia? Beatriz se llevó las manos a la boca, las lágrimas brotando instantáneamente, mientras veía el anillo y luego a Marcos, quien la miraba con amor absoluto en sus ojos. Sí, sollozó entre lágrimas. Sí, 1000 veces sí. Marcos le colocó el anillo en el dedo con manos temblorosas de emoción y luego la abrazó fuerte, girándola en el aire mientras ella reía y lloraba al mismo tiempo. Los niños, que habían estado observando desde una distancia prudente con el vendedor de algodones, quien claramente estaba en el secreto, corrieron gritando hacia ellos. ¿Beatriz va a ser mi mamá de verdad?, preguntó Mariana con ojos enormes llenos de esperanza. Beatriz se arrodilló frente a ella, tomando sus manitas entre las suyas. Si tú quieres, mi cielo, nada me haría más feliz. Mariana se lanzó a sus brazos, abrazándola con toda la fuerza que su cuerpecito permitía. Bruno se acercó tímidamente a Marcos. ¿Y tú vas a ser mi papá?, preguntó con voz pequeña pero esperanzada. Marcos lo levantó en brazos, sosteniéndolo cerca de su corazón. Ya lo soy, campeón. Desde el momento en que entraste a mi casa, fuiste mi hijo. Bruno lo abrazó del cuello, y los cuatro se fundieron en un abrazo grupal, llorando y riendo simultáneamente. Una familia unida, no por la sangre, sino por algo mucho más poderoso. El amor que sana, que restaura, que hace nuevas todas las cosas. El vendedor de algodones de azúcar se acercó con lágrimas en sus propios ojos, extendiendo 4 algodones de azúcar enormes. Por la casa, jóvenes, felicidades. Marcos intentó pagarle, pero el anciano negó con firmeza. El amor no se cobra, solo se celebra. Los niños tomaron sus algodones con alegría, sus rostros iluminados por sonrisas perfectas. Marcos y Beatriz también tomaron los suyos, caminando de la mano mientras los pequeños corrían adelante. Se sentaron en la misma banca donde todo había comenzado, observando a Mariana y Bruno jugar, persiguiéndose entre los árboles como siempre lo hacían. La vida me dio una segunda oportunidad, dijo Marcos en voz baja, apretando la mano de Beatriz. Y esa oportunidad tiene tu nombre. Ella recostó su cabeza en su hombro, sintiendo una paz que nunca creyó posible. Dios es bueno,